Hermano, en esta mañana que el Señor le bendiga. Agradecemos al Señor en esta oportunidad que Él nos permite de un día más de vida, donde vamos a tener la oportunidad de un momento de reflexión con la palabra de Dios. Quiero invitarle que busquen en su Biblia el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Mateo 5:13. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Que el Señor en esta mañana añada bendición a su santa y bendita palabra. Quiero en esta mañana hablar con el tema manteniendo la esencia. Repito, manteniendo la esencia. Dice el significado o un concepto de la palabra esencia. Dice que como esencia denominamos aquello que constituye la naturaleza de una cosa, aquella característica o propiedad que le son permanentes e invariables. La palabra como tal proviene del latín essentia. Se llama también esencia al extracto líquido concentrado de una sustancia generalmente aromática. Las esencias son usadas en cocina, como por ejemplo la esencia de la vainilla. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, en el viejo mundo, la sal era muy utilizada para la época del viejo mundo. Pero lo más importante era de la sal, que los soldados del ejército romano recibían una porción como pago por el trabajo realizado en el ejército, una pequeña porción como pago. De ahí que ellos llamaron en el latín salarium, que traducido al español significa salario, o sea que de ahí viene la palabra salario. Por otra parte, también la sal era utilizada dentro del pueblo de Israel. Se utilizaba como condimento, según lo que establece el libro de Job en el capítulo 6, versículo 6. Pero también la sal era utilizada en Israel en los sacrificios consumados en el altar de Dios, según lo que establece el libro de Levítico en el capítulo 2, versículo 13, el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 9, y en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 49. Pero también la sal, que tenía múltiples funciones, también era utilizada como ingrediente del incensario sagrado, según lo que establece el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 35. Pero también era utilizada la sal para hacer estéril el campo de los enemigos, según lo que establece el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 9. O sea, amados hermanos, que la sal, tanto en el viejo mundo como en el pueblo de Israel, tenía múltiples funciones. Yo creo que de ahí, en el capítulo 5 que nosotros hemos leído en esta mañana de Mateo, el Señor llama a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Y mire que el Señor utiliza ese término. Yo sé que era una manera del Señor relacionar a sus discípulos con las cosas que ellos estaban acostumbrados. Por ejemplo, vemos en ocasiones como el Señor hace parábola, dice que el sembrador salió a sembrar, porque eso era lo que la nación conocía, ¿verdad? La agricultura. Pero en este caso el Señor, yo sé que utiliza este término, que vosotros sois la sal de la tierra, y yo sé que la utilizó porque era conocido
en ello, ¿verdad?, las funciones que hacía la sal. Y yo quiero destacar, hermano, 3 características fundamentales de la sal, en la cual el creyente debe mantener la esencia. Y la primera que yo quiero destacar es que la sal sirve para preservar. Mire que en la antigüedad, que no existían los congeladores, no existían los freezers, no existían las neveras, ¿verdad?, no existían los cuartos fríos, y era utilizada la sal como manera de preservar los peces, ¿verdad?, que ellos pescaban en la mar, aún la carne, era manera para preservarla. Pero quizá uno lo analiza en aquel tiempo, pero yo recuerdo en un tiempo, ¿verdad?, a finales de la década del 90, que yo trabajé en una industria, y cuando sacrificaban las reses, recuerdo que esos pellejos que ellos le quitaban a las reses, era una manera también, y lo salaban. Y me fijaba, amados hermanos, que aquellos que ellos no lo hacían, al otro día o a un momento de la tarde ya apestaban y le andaban los gusanos. Mas sin embargo, aquellos que ellos le ponían gran porción de sal, se preservaban, se ponían como tensos, se ponían duros y sobre todo lo preservaban. O sea que esta es una característica fundamental de la sal, que preserva. Otra característica que yo quiero destacar de la sal, que la sal produce sed. Imagínense, cuando una persona acostumbra a comer alimento pasado de sal, le va a dar mucha sed. Si come comida un poco subida de sal, le va a dar mucha sed. O sea, que es otra característica fundamental, que produce sed. Otra de las características, la número 3 de la sal, es que la sal produce sabor, la sal condimenta. Mira, hermano, lo más desagradable es una comida cuando no tiene sal. Es bien difícil. Si está pasada es un poco incómodo, pero si no tiene sabor. Entonces, el Señor le dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero esta palabra, hermano, que el Señor le hace referencia a los discípulos, nosotros que hemos recibido esta palabra, también nosotros somos la sal de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero, hermano, destacar en esta mañana, en esta reflexión? Que así como el Señor le dice a los discípulos que eran sal, ¿verdad?, y que ellos estaban para preservar, para producirse, para dar sabor, nosotros como creyentes debemos mantener la esencia de la sal. Nosotros estamos también, hermanos, para nosotros preservar vida. Nosotros estamos también, hermanos, para nosotros en el entorno que nos movemos. En vez de dañar, nosotros estamos para preservar a aquella gente que están, hermanos, sin fe y sin esperanza. Nosotros, aquellas personas que se encuentran en momentos difíciles de su vida, tú y yo estamos para preservar esa vida que de momento piensan que no hay esperanza, que no hay salida. Tú y yo que somos sal, lo dijo el Señor, estamos, hermanos, para preservar. Pero tú y yo también estamos, hermanos, para producir sed en esa gente. ¿De qué manera producimos sed? Cuando tú y yo, hermanos, presentamos una vida de testimonio, cuando tú y yo vivimos una vida agradable al Señor, conforme a lo que establece la palabra, tú y yo, hermano, vamos a producir esa sed sedienta en la persona que no conocen el Señor, porque ellos van a querer tener el Cristo que tú y yo le servimos. Cuando tú y yo con nuestra vida podemos producir esa sed intrínseca en el ser humano, en las almas que están sin el Señor, cuando tú y yo andamos con fe, con testimonio, viviendo una vida agradable al Señor, tú y yo impactamos, entonces producimos esa sed en esas vidas. Pero tú y yo, hermano, también provocamos sabor. Mira, hermano, lo más desagradable es un creyente, hermano, aburrido, entruñado, que todo le hiede y nada le huele. El Señor dijo que tú y yo somos sal, y tú y yo debemos provocar, hermano, dar sabor a esa gente que andan sin sabor, a esa gente que están aburrida. Tú y yo tenemos que producir, hermano, sabor a esa gente. Y mira, hermano, que concluye Mateo cuando dice: porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Oiga, mi hermano, no sirve para manada, sino para ser echada y pisoteada por los hombres. Mire, hermano, cuando tú y yo mantenemos las características principales de la sal,
que es preservar, que es producir sed, que es dar sabor. ¿Sabe qué acontece, hermano? Tú y yo mantenemos la esencia de la sal. Somos sal. Ahora bien, cuando tú y yo, hermano, dejamos de interesarnos por las cosas del Evangelio, por el testimonio del Evangelio, ¿sabe qué pasa con nuestra vida, hermano? Que no somos sal, pero vamos a ser una sal insípida, sin sabor, que no produce nada, que no provoca nada hacia afuera, que el que te ve, hermano, tú le causa horror. Nosotros, hermano, cuando perdemos el sabor de la sal auténtica, hermano, perdemos la esencia del Evangelio. Y esa gente, hermano, nos pierden el respeto, porque ya ven que en nosotros no está ese sabor que produce la sal, no está esa esencia buena que el Señor ha puesto en nuestra vida. Hermano, que yo te invito en esta mañana, yo te exhorto en esta mañana, hermano, que mantengamos la esencia de la sal, que mantengamos, hermano, dando a ese mundo, preservando ese mundo, dando sabor a ese mundo, el sabor que nos ha dado el Evangelio a través de Cristo Jesús, que mantengamos nuestra vida, hermano, dando a esa gente que andan sin Dios, sin fe, sin esperanza, algo extraordinario que hay en nuestra vida, algo que provoca la sensación, el sabor, lo que le da la sensación a la vida, que la tenemos tú y yo. Tú y yo, hermano, el Señor dijo que somos sal de la tierra, pero cuando descuidamos nuestra vida, cuando no estamos haciendo las cosas, interesándonos por esta palabra, dando el testimonio, entonces, hermano, nos convertimos en una sal insípida, sin sabor. Mira, Mateo habla y dice, ¿con qué será salada? Pero Marco aclara más, en el 9:49, donde dice que la sal se convierte insípida porque no tiene sabor, porque pierde la esencia. Pero yo quiero, amado hermano mío, en esta mañana de la iglesia de Dios Faro de Luz, quiero exhortarte, aquí tú y yo permanezcamos, ¿verdad?, produciendo o manteniendo, mejor dicho, la esencia de la sal. Porque el Señor, hermano, sabe a qué se refería cuando dijo, ustedes, vosotros, son la sal de la tierra. O sea, hermano, que tú y yo somos los que estamos para sazonar, para dar el sabor a este mundo. Pero si quizá, hermano, tú has perdido la esencia de preservación, que es lo de la sal, una característica fundamental. Si tú has perdido, hermano, la situación de producir sed, que es que la gente pueda ver en ti algo especial. Si tú, hermano, has perdido la esencia de dar sabor, yo te invito en esta mañana, hermano, a fortalecerte, a acercarte al altar, acercarte al Señor y renovar los votos para que nuevamente, hermano, podamos recibir la esencia, hermano, que es lo que produce la sal, que es lo que tú y yo hemos sido inyectados de cristomicina, para que el mundo, hermano, pueda notar la diferencia, pueda ver la diferencia. Entonces tú y yo, hermano, podamos salir hacia adelante, llevándole a la gente de lo cual tú y yo hemos sido dotados a través de esta palabra. Hermano, que en este nuevo año, que en este primer domingo de este año, hermano, tú y yo nos enfoquemos, nos procuremos, anhelemos, manteniendo, hermano, la esencia de la sal. Que el Señor Jesucristo nos ayude a nosotros seguir siendo sal, hermano, por una sal con las esencias fundamentales que ya te he dicho. Vamos a orar, amados hermanos, en esta mañana. Padre, te adoramos y te bendecimos. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios. Te exaltamos. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes, Señor, a mantener la esencia, Señor, de esta palabra que tú has dicho, que nosotros somos la sal de la tierra. Señor, y la manera de nosotros permanecer con esa esencia es produciendo preservación para el mundo, es provocando sed en las vidas que no te conocen, es dando sazón, es produciendo sabor, es llevando, Señor, una bendición al mundo que anda sin ti, sin fe y sin esperanza. Señor, que tu pueblo en esta mañana se apodere, Dios, de esta palabra y que nosotros como iglesia podamos procurar mantener la esencia en nuestra vida. Que Dios te bendiga, iglesia de Dios Faro de Luz, de una manera bien especial. Y aún cuantas vidas que van a recibir esta palabra a través de esta plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde.